Bueno, listo, chicos. Entonces, el día de mañana, como tal, como ustedes saben, vamos a tener el proceso pues, del primer parcial, como tal, ¿sí? Pues en este primer parcial hemos hecho, digamos que, una nivelación con ciertas cosas que de pronto noté que quedaban pendientes de las ingenierías de software pasadas, ¿sí? Retomando cosas de la uno, de la 2 y tomando cosas también de la 3 como tal. Lo primero que quiero hacer y con lo que quiero iniciar la clase es validando qué dudas, qué inquietudes les han surgido con los ejercicios realizados, porque pues el día de mañana es el parcial y pues el parcial va a tener un componente teórico y un componente práctico. Y digamos que más o menos van a tener el mismo peso. Pues ¿cuál es la intención? La intención es justamente, yo pensaba dejarles el parcial hoy, pero no. El parcial lo vamos a realizar mañana, lo vamos a entregar muy puntual a las 6:30 y vamos a dar un espacio para que sea resuelto. ¿Y alguien habla? Ok, entonces la intención, ¿cuál es la intención? Es arrancar mañana la clase con el parcial, ¿sí? Y digamos que vamos a tener un espacio de la clase lo suficientemente generoso para resolverlo, porque va a ser un parcial pues que es trabajable. Y luego vamos a proceder a hacer las respectivas sustentaciones. Pues ustedes saben que, pues creo que ya todos vieron módulos conmigo acá en alternancia y que me gusta eh, darle el mismo peso que tiene la resolución del parcial a la sustentación del mismo, ¿sí? Digamos que me gusta mucho ver exámenes bien realizados, pero me gusta mucho más ver exámenes bien sustentados, ¿sí? Entonces, la intención mañana va a ser justamente esa, va a ser la de iniciar la clase entregándoles el enunciado del parcial, que ustedes tengan el tiempo suficiente para resolverlo y hacia el final de la clase sacamos un pequeño espacio para mirar más o menos cuál fue el enfoque que tuvieron y cuál fue digamos que la manera en la que abordaron el ejercicio, ¿sí? De una vez les digo, pues el parcial yo ya lo hice, el parcial va a tener unas preguntas que valen, como les digo, casi la mitad del parcial, teóricas, son preguntas sencillas de falso verdadero, o sea que en eso no se van a gastar nada de tiempo, y el resto del tiempo prácticamente va a estar para que hagamos uno de los ejercicios, digamos que con cierta similitud a lo que hemos hecho hasta el momento, ¿vale? Entonces, me interesa saber, me interesa conocer qué dudas tienen, porque la clase de hoy, digamos que va a ser una clase a manera de, de recuento de lo que llevamos y pues obviamente tratando de abarcar toda la temática que va a ser abordada mañana en el parcial. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, o si no, pues ya directamente procedemos a darle desarrollo a la clase de hoy, que va a ser una clase pues digamos que una clase, una especie de taller como tal. Entonces, cuéntenme por favor, dudas. Hoy quiero una clase un poco más dinámica, muchachos, la verdad. Eh, digamos que es el único indicador que yo tengo para validar que ustedes efectivamente estén conociendo y estén aprendiendo y estén por lo menos quedando con dudas de lo que se está impartiendo acá en clase, porque digamos que esta semana en otra de las asignaturas que también oriento, me pasó algo que pues que la verdad me dejó un poco triste y es que eh, son grupos pequeños también. eh, Sentía que prácticamente todo el grupo estaba andando bien y había un caso puntual de alguien que me inquietaba porque la notaba muy
poco participativa, la notaba entrando y saliendo constantemente de la clase, entonces no sé si era que tenía problemas con internet o si era que tenía situaciones personales y entonces por eso iba y salía y volvía y entraba y volvía y salía. Y llegó al examen parcial y la verdad fue muy triste el resultado del examen como tal. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Me interesa validar justamente eso, me interesa que ustedes me manifiesten si hay dudas. Digamos que hay veces que el silencio es complejo porque pues yo estoy acá dando una clase a personas adultas, pero pues igual a mí me interesa que validar que las personas estén aprendiendo, que estén conociendo, que estén de alguna forma que se inquieten pues por saber o que de pronto si el ejercicio de pronto les recuerda algún otro ejercicio, de pronto puedan hacer un paralelo y tratar de mirar, o si de pronto es un ejercicio que les puede también servir en la práctica profesional o en la práctica laboral que están teniendo ahorita, que también lo puedan hablar. Listo, entonces eh, vamos a mirar la clase. Eh, Vamos a dar como una especie como de recorderis y vamos a hacer un ejercicio bien hecho, muchachos, un ejercicio que quiero que lo desarrollemos entre todos eh, de manera colaborativa. Y con ese ejercicio, digamos que podemos pensar ya en afrontar pues el examen de mañana, ¿vale? Entonces, primero quiero escuchar si hay dudas, si hay preguntas, si hay algo que los inquiete, y ya si no pasa nada, pues entonces miramos el ejercicio y lo que vamos a hacer hoy. Profe, Sí, señor, cuéntame. el ejercicio que dice es de pronto lo mismo que se hizo con lo del gimnasio. Pues algo Va a ser, así. va a ser algo Con, similar, sí, va a ser algo similar. Eh, la, idea es, la idea es reforzar todos esos conceptos. Eh, digamos que aquí lo que estamos haciendo es unificando todas estas ingenierías de software, las previas y la actual. Entonces, sí, la idea sí es hacer un ejercicio así, un ejercicio con el cual ya demos por sentado que todos esos conceptos y que todos esos conocimientos previos y los conocimientos que están adquiriendo ahorita, digamos que ya queden completamente dominados. Y se los digo y de pronto puedo ser un poco insistente, muchachos, pero probablemente a nivel de carrera, eh, para nosotros como ingenieros y mucho más afrontándolo desde la parte de desarrollo de software, muchachos, probablemente hayan dos grupos o dos bloques de asignaturas que son bastante importantes, quizás tres, y que de pronto en ocasiones no les prestamos la atención que debemos o de pronto contamos con docentes que de pronto no nos motivan lo suficiente. Y esas tres materias yo me atrevería a decir que son todo lo que tenga que ver con fundamentos de algoritmia o con algoritmos, incluso con una programación básica como tal, digamos que todo lo que es incluso más allá de la herramienta, a mí lo que me interesa es el pensamiento lógico, el pensamiento sistémico, el pensamiento algorítmico. Son cosas que pueden sonar repetitivas y pueden sonar iguales, pero son cosas muy diferentes, ¿sí? Una cosa es pensar de manera lógica, la otra cosa es pensar de manera sistémica, que estamos hablando ya de todo verlo como sistemas, y lo otro que probablemente sea lo más importante para nosotros como desarrolladores es justamente pensar las cosas de una manera algorítmica, ¿sí? Siempre tratando de una manera ordenada y con unos pasos finitos llegar a una solución de algo. Vamos que ese es el primer bloque de asignaturas importantísimas. El segundo bloque como tal, yo me atrevería a decir que es la parte de fundamentación de bases de datos, ¿sí? Eso, digamos que eso es un segundo pilar bastante importante, porque independiente de la tecnología en la que vayamos a trabajar, independiente de que vayamos a usar bases de datos relacionales o no relacionales, o lo que sea que se vaya a utilizar, el concepto siempre debe estar claro, el concepto de una entidad, el concepto de un modelo entidad-relación, son cosas que deberíamos tener siempre presentes y siempre claros y que en cualquier momento que necesitemos hacer un modelamiento, digamos que de ahí parte el gran éxito de nuestro trabajo. El otro gran grupo de esas asignaturas es justamente la parte de ingeniería de software, ¿sí? Acuérdense que con la parte de la ingeniería de software es justamente donde nosotros, eh, haciendo el símil que alguna vez les hice, no sé si en esta clase, de los, de los ingenieros de obra o de un maestro de obra versus un obrero mal llamado ruso, por ejemplo, que los llaman ahora en algunas partes, un obrero de obra versus un maestro de obra o un ingeniero, pues digamos que la diferencia está en que
cada uno va subiendo su nivel de abstracción y cada uno va teniendo, digamos que una visión un poco más amplia y una visión más completa, ¿sí? El obrero, si le dicen, haga una pared de aquí a aquí, que tenga una columna por aquí, tenga tal cosa, listo, perfecto, ¿sí? Pero a él se lo tuvo que haber dicho alguien. ¿Quién? Probablemente un maestro de obra, probablemente un ingeniero, ¿sí? ¿Y qué hizo que ese ingeniero supiera que se tenía que hacer allí? Cálculos que hizo, si es un edificio muy grande, entonces que tiene que ir vaciado con placas por estas y por estas partes, porque si no se nos va a caer, porque la resistencia al viento, se tiene que hacer un edificio que aguante 100 kilómetros por hora de viento, porque si no se va a partir, por ejemplo, que son pruebas que hacen los ingenieros, tenemos que hacer el edificio con ciertos cantidad de columnas, porque si no ahí se corre un riesgo muy grande de que una pared se caiga o que el piso se vaya al piso o que la plancha o que entonces todo ese tipo de cosas, digamos que eso en términos haciendo la analogía y ya viniéndonos a la parte de desarrollo, eso es lo que digamos que nos da una visión un poco más amplia y una visión un poco más arquitectónica de lo que se va a hacer, porque justamente eso es lo que nos hace diferentes. Puede que haya una persona que sepa programar y que sea empírico, ¿sí? Que le guste cacharrear y que se siente y que le rinda mucho más que a un profesional, pero digamos que pueden haber otras cosas ya detrás de eso a nivel de arquitectura o a nivel de desempeño o a nivel de otro tipo de situaciones que no consideren o que digamos que no se prevé o que de pronto tenga problemas en el modelamiento de una base de datos, en el modelamiento de unos requisitos y que simplemente queden cosas técnicamente construidas, pero que funcionalmente no cumplen con lo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso tiene que estar escalonado y eso, digamos que esos tres pilares, el pensamiento algorítmico y las materias que tengan que ver con algoritmos, las materias que tengan que ver con bases de datos y las materias que tengan que ver con ingeniería de software, prácticamente son las que nos dan el ABC para un ingeniero cuando va a trabajar de pronto del lado del desarrollo de software. Entonces son asignaturas que por más que nos veamos y las veamos y las veamos, son cosas que tienen que quedar, digamos, que de alguna forma integrada, bien definida y digamos que de alguna forma generen recordación en nuestro ser, porque van a ser cosas de nuestro diario vivir. Ojo, no quiere decir que el ingeniero de sistemas solamente sirva para la parte de desarrollo. Eso yo no se los quiero vender, pero sí les digo que prácticamente en la parte del desarrollo, yo me atrevería a decir que más del 70% de los ingenieros de sistemas están allí. Yo me atrevería a decirlo y por lo menos la gran cantidad de ofertas de trabajo y que son ofertas de trabajo interesantes, de ofertas de trabajo que justifiquen las inversiones que estamos haciendo, el sacrificio que estamos haciendo, nuestro proceso formativo y todo eso, una gran mayoría, por ahí el 70%, yo creería que fácilmente son ofertas relacionadas con el desarrollo de software, ¿sí? Entonces digamos que son cosas que claramente debemos tener ahí precisos. No sé si con eso de pronto les doy algo más, si los lleno de dudas, si quieren que empecemos a revisar, porque la verdad sí me interesa hoy tratar de tener una clase en la que todo lo que de pronto puedan tener dudas quede completamente solucionado, porque la verdad no me gustaría que esta clase de pronto fuera a tener exámenes que de pronto no, como el que les comenté de esta semana, pues en la otra asignatura, pues que queda uno triste, porque pues uno como, digamos que uno como educador, uno lo que busca siempre es tratar de equilibrar los conocimientos, de equilibrar los saberes, tratar de nivelar, tratar de ir no al ritmo del más lento, pero tampoco al del más rápido, tratar de encontrar un ritmo medio para que todos puedan aprovechar el espacio y encontrar que de pronto hay personas que o que no lo hacen o que por temor a un micrófono no están preguntando. Es complejo porque yo en este momento, con el silencio de ustedes o con las preguntas de ustedes, yo puedo validar y saber, están enredados en tal cosa, no saben hacer tal otra, o sí saben hacerlo y está claro completamente y estamos repitiendo cosas, pero que cosas que los van a fortalecer. Entonces, para uno es complicado como docente, pues, en estos ambientes mediados por TICs. Entonces, ¿qué se pide acá? Pues se pide que sean lo suficientemente elocuentes, que sean lo suficientemente abiertos y generosos con sus palabras, en la medida en la que si algo no se entiende, se vuelve a explicar, se solicite la explicación, la aclaración o lo que sea que haya que hacer. ¿Listo? Entonces, primero quiero saber si hay dudas, si hay preguntas,
con respecto al parcial, a los temas que van a entrar o algo así, y luego miramos el ejercicio que quiero proponer. Profe, ¿no sería de pronto bueno de que el ejercicio fuera individual y ya luego socializáramos lo que... Como, la verdad, como ustedes lo prefieran, chicos, como ustedes lo prefieran. Pues de hecho, creo que no recuerdo si fue hace una clase, hace dos, o no me acuerdo cuándo fue, que hicimos un ejercicio de manera colaborativa, que fui yo el que lo hice en un Google Docs y que creo que está también en la plataforma. Eh, Me pareció que con ustedes, pues, digamos que de alguna forma encontraron, pues, o sea, como que algunas dudas se les despejaron. Entonces eso me pareció muy interesante. Entonces, como ustedes lo prefieran, yo me siento bien con ello, listo. Si quieren que tengamos un espacio individual y luego tenemos un espacio en común para socializarlo, lo hacemos de esa forma. Si quieren que lo hagamos de manera común, lo hacemos también, no hay ningún problema. ¿Cuál es la intención? La intención es que esto quede completamente claro y que quede pues el concepto clarito para de cara pues a lo que nos podemos encontrar mañana. Entonces no sé, lo que ustedes me digan. Pues a mí sí me gustaría, como lo hicimos la vez pasada. De manera conjunta. Sí, señor. Sí, yo pues también opino lo mismo del compañero, así como pues inicialmente lo hicimos, que un compañero lo haga y ya todos pues estar como ahí dando ideas y todo y ya pues hacerlo así. Vale. Vale, no hay ningún problema. O sea, lo que ustedes digan está bien. Porque pues digamos, Rubén, que el día de mañana sí lo van a tener que hacer necesariamente individual. Entonces digamos que hoy es como digamos que el espacio, la oportunidad para que de pronto, si surge alguna duda, lo podamos solucionar, lo podamos organizar y que tratemos pues de organizarlo pues y de tratar de superarlo pues de manera conjunta. Pues no sé, si no hay problema, entonces lo hacemos de manera conjunta, yo no le veo problema. Rubén, si quieres, Rubén, que es el que lo quiere hacer individual, pues si quieres trabajarlo en un Google Docs y luego lo compartes y lo ponemos en el aula cuando lo hayamos resuelto, está bien. Pero entonces ahí sí yo qué les voy a pedir, muchachos, les voy a pedir es que colaboremos, o sea, no es como la otra vez que intentamos hacer un ejercicio de estos y que era Julián el que estaba prácticamente haciéndolo solo porque no lo estábamos asesorando. Vemos que aquí la intención es tal cual como si estuviéramos en un aula de clase, en el cual estamos haciendo un trabajo en grupo y en ese trabajo en grupo de alguna forma podemos dar aportes para poderlo resolver y para poderlo afrontar. Entonces, no sé si Rubén quiere hacerlo, si lo quiere hacer Julián, pues ojo, no es hacerlo, es tratar de que nos colabore pues cristalizando todo lo que se está hablando, más que hacerlo, ¿sí? Porque la intención de hacerlo es hacerlo juntos. O si lo quiere hacer John Martínez, que no sé, que quiera. La intención cuál es? La intención es hacerlo en un Google Docs, que se pueda compartir, lo dejamos público y cuando esté público lo subimos al aula. Mucho silencio, muchachos, mucho silencio. Pero si quiere lo puedo hacer yo. Hágale. De uno, entonces, si quiere, entonces por favor, ábrete un Google Docs y comparte su pantalla y empezamos a rayarlo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Eh, cuando hablamos de la estimación de un proyecto, ¿eso tiene que ver es como más o menos con el tiempo de duración o el costo? Pues tiene que ver Eso es con la las dos estimación. cosas. Tiene que ver con las dos cosas. A ver, cuando se habla de estimación, normalmente lo que uno está haciendo es estimando la duración en tiempo que va a tener un proyecto, ¿sí? Entonces, tú me dices, necesito hacer un aplicativo que tenga tales módulos, que permita hacer esto, que tenga tal reporte, ta, 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 ta. Entonces, yo esos requisitos, como lo hablamos hace 8 días, esos requisitos, yo los vuelvo una matriz de requisitos o una lista de requisitos, los llevo de pronto a una parte un poco más técnica. Luego genero un análisis y en el análisis yo identifico unos casos de uso y digo, necesito hacer tales y tales cosas, tales otras, estas no van, estas sí van.
Pero antes de hacer ese análisis como tal, digamos que yo voy estableciendo, digamos que una visión amplia de la situación y diciendo, tengo que hacer 2 módulos, esos módulos hay que tocar 3 tablas, esas tablas son de tantos campos. Entonces digamos que es como una visión genérica de todo lo que yo tengo que hacer y yo eso lo expreso en tiempo. Entonces yo qué digo, listo, los requisitos que salieron de ese ejercicio requieren 700 horas de ingeniero. Entonces, probablemente el sitio donde tú trabajes tenga determinado para el negocio a cómo cobra una hora ingeniero. Entonces, digamos que lo que va por el lado del tiempo también se puede convertir en un negocio o se puede convertir en una, en una, digamos que se me olvidó, como si fuera una prefactura, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque ahí estoy haciendo un negocio, yo le estoy estimando y le estoy diciendo, me demoro 700 horas. Entonces el cliente me va a decir, no, 700 horas es mucho, o me dice, listo, 700 horas, perfecto, pero esas 700 horas, si yo trabajo de a 8 horas, esas 8 horas me dan más o menos 700 horas, 800, si fueran por 8 horas diarias, estoy trabajando 40 a la semana, 40 a la semana son 120 al mes, y 120 por Son 6 da 87 días y 700. medio, Entonces, ahí estamos hablando de mucho rato, casi ¿sí? 3 meses. Ajá. Pero entonces eso es como entrar a cotizar todo eso. Digamos que cuando se Vale, habla de... Disculpe, lo que pasa es que cuando se habla de estimación, normalmente se está hablando es de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nuestro trabajo de alguna forma se tiene que valorar, muy probablemente la valoración que hagan sobre el trabajo sea justamente con la cantidad de horas incurridas. Entonces yo digo, yo me voy a demorar 800 horas y esas 800 horas me las tienen que pagar a 50.000 pesos. Entonces eso va no sé cuántos millones de pesos y listo. Ya entonces la otra persona puede decir, listo, está bien, yo le pago eso, pero yo no necesito que se me demore los 3 o los 4 o los 5 meses. Yo necesito que usted paralelice tareas y que usted diga, voy a contratar 3 ingenieros y esos 3 ingenieros me pueden reducir ese tiempo a la mitad. Eso le puede dar, ¿sí? Entonces, eso son situaciones que se dan. Pero cuando se habla de estimación como tal, la estimación es justamente dar el tiempo de duración de algo que se va a incurrir, de algo que se va a hacer. Estimación es estimar en tiempo. Que ya eso pueda tener la connotación de volverlo plata, pues claramente se puede volver plata. Pero como tal, la estimación es tiempo. ¿Listo? Ojo, que no se confunda el término estimación de pronto con un término de cotización o algo así. Porque digamos que podrían estar muy de la mano, pero cuando se habla de estimación, digamos que estamos hablando desde la duración para hacer algo. ¿Sí? Estimo cuánto me va a gastar, cuánto me voy a tomar en tiempo. Ahora, esa estimación podría estar fácilmente pues, metida pues, con una negociación o con una multiplicación simplemente para saber el costo. Eso podría estar también. Y la estimación podría ser con todo. Se demora tanto y vale tanto. Listo. Pero cuando se habla de estimación, normalmente siempre es tiempo. Ya que por la otra cosa tengamos asociado pues cuánto vale la hora, ya es, digamos que ya es un simple cálculo matemático. Pero la estimación es cuánto tiempo. Porque digamos que sería muy diferente decir, necesito hacer tantos módulos, y entonces yo le digo, bueno, yo voy a hacer tales y tales y tales y tales módulos, esos módulos valen 800 millones de pesos, pero no sé cuánto se demore. Entonces digamos que el cliente no va a quedar satisfecho, porque el cliente le van a decir, listo, me está cobrando 800 millones de pesos, pero no me está diciendo cuánto se demora una vida, 2 vidas, o se demora 15 meses. Entonces todo eso tiene que estar, digamos que bien sustentado. Entonces por eso es mucho más fácil ponerlo en términos de tiempo y luego en términos de dinero. ¿Listo? Listo, bro, gracias. Vale. Igual yo con ustedes, yo ya les había dicho que si el tiempo nos permite hacia el final, de pronto miramos algún método de estimación, ¿sí? No me comprometo porque pues claramente lo pongo al final, porque si no alcanzamos, pues digamos que igual estaba por fuera del alcance de la asignatura.
pero si alcanzamos a ver algo que esté relacionado con eso, créame que les traigo el tema y lo miramos acá. Bueno, chicos, entonces ya con Jason, que es el que, digamos que Jason va a ser nuestras manos en este momento, ¿sí? Ojo, que no vamos a esperar a que Jason haga todo el trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es un trabajo colaborativo. Vamos a tratar de identificar cosas. Y digamos que yo ahorita, en este momento, voy a hacer las veces del cliente, porque en este momento les voy a generar el ejercicio como tal que tengo planeado y que tengo pensado, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer hoy va a ser una especie de simulacro de lo que se va a hacer el día de mañana, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar los requerimientos, digamos que los requerimientos funcionales. No vamos a tocar requerimientos no funcionales, porque pues digamos que no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Cuando yo hablo de requerimientos no funcionales, estoy hablando de aspectos como confidencialidad, oportunidad en la entrega de datos, velocidad o rapidez, usabilidad, o sea, todo ese tipo de elementos que son muy importantes, pero pues digamos que para el alcance y para lo que necesitamos en ese ejercicio, nos vamos a centrar solamente en los requisitos funcionales, ¿sí? Los requisitos funcionales a qué obedecen, a todas las funcionalidades que el cliente nos plasma. Y ojo, el cliente no siempre nos va a venir a decir, venga, yo les paso bien redactadito la necesidad que yo tengo, ¿sí? El cliente puede ser que algún día lo llamó y está trabajando en el negocio que sea, en una revoltería, en una carnicería, en una tienda, en un supermercado o en una oficina, porque puede ser un alcance también, digamos que a nivel de ofimática, y llegue y nos diga, necesito hacer un aplicativo de tal cosa, pero él no se va a sentar a redactar, es que yo quiero tal cosa y tal otra, digamos que ahí es donde aparecen las entrevistas, las encuestas y todas esas cuestiones para poder levantar requerimientos. Pero digamos que el cliente sí debe tener por lo menos un norte para ubicarnos de alguna forma en esto. Entonces tengo dos ejercicios pensados para hacer, ustedes me dicen cuál quieren realizar, ¿listo? Les voy a contar más o menos por encima de qué se trata cada ejercicio y ustedes ya me dicen, profe, hagamos este o hagamos este otro. Y el que ustedes decidan, ese va a estar bien. ¿Listo? Tengo dos clientes, ¿cierto? Entonces, los dos clientes quieren hacer un aplicativo, ¿sí? Que genere, pues digamos que la administración de ciertas tablas, que genere unos cálculos internos y unas configuraciones y que adicionalmente pues genere cierta reportería. Cuando yo hablo de reportería, estoy hablando de los reportes que se pueden generar a partir de la información que tenemos allí. Entonces, tengo un primer cliente que quiere que le hagamos un aplicativo, ¿sí? Para manejar unos mercados que está entregando por el COVID, ¿sí? Entonces, ese cliente lo que quiere es tener la información de las personas a la que le está entregando los mercados. Digamos que es un cliente pudiente y está haciendo una labor social en la cual él quiere saber a quién le está entregando los mercados, ¿sí? Él quiere saber también o tener mejor la configuración de diferentes tipos de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Probablemente él tenga un mercado tipo A, el cual esté formado por ciertos elementos como tal. Entonces, él va a entregar unos mercados, entonces él necesita tener la información de a quiénes les entrega los mercados, ¿cierto? De qué barrios viven, tenerlos ubicaditos, pues, tenerlos zonificados de alguna forma, pero él también quiere armar diferentes tipos de mercado. Entonces podemos tener un mercado tipo A, que sea un mercado, por ejemplo, que no tenga verduras, el mercado tipo B, que sea un mercado que tenga ya algunas verduras, pues que él pueda identificar y que él pueda configurar. Es decir, él va a entregarle el mercado tipo A fulanito de tal, pero ese mercado tipo A tiene unos insumos o tiene unos componentes. ¿Esos componentes qué pueden ser? Pues tiene chocolate, tiene chocolate o tiene mantequilla, tiene pan, tiene jabón, bueno, tiene lo que ustedes quieran identificar. Entonces digamos que ahí lo importante es
tener esa posibilidad de configurar dichos mercados, ¿sí? Tener unas fechas de entrega de los mercados. Entonces, digamos que a él le interesa tener ese histórico de mercados, es decir, en tal barrio, yo cuántos mercados entregué, ¿sí? O pues en una fecha, por ejemplo, en un rango de fechas, entre abril y junio, cuántos mercados entregué en este barrio, ¿sí? O que me diga históricamente cuántos mercados he entregado yo en tal barrio, ¿sí? O históricamente cuántos mercados le he entregado a fulanito de tal. Entonces digamos que mire que con los reportes ahí me estoy moviendo en varias cosas, estoy haciendo consultas de los mercados que le he entregado a una persona, de los mercados que he entregado en un barrio, de los mercados que he entregado en un barrio en cierto el rango de fechas, ¿sí? Entonces digamos que mire que ahí van surgiendo nuevas necesidades. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí ya tenemos muchos elementos a identificar. Tenemos mercados, los cuales pueden tener algún tipo de configuración. Esos mercados van a tener unos componentes. Esos componentes claramente me interesa a mí tener módulo para poder ingresar todos los componentes. Es decir, yo necesito un módulo en el cual yo ingreso que va a entregar chocolate de marca Corona, que va a entregar el café de marca Buen Día, o que voy a entregar, qué sé yo, el azúcar de marca Manuelita, o que voy a entregar el arroz de marca Roa, o bueno, toda la información. Digamos que miren que ahí hay cierta configuración como de la oferta, ¿sí? Porque yo tengo unos componentes y esos componentes yo de alguna forma los configuro o los incluyo dentro de la configuración pues de cada tipo de mercado, y luego esos tipos de mercado yo voy y se los entrego a una persona. Entonces digamos que la persona va a tener varias entregas de mercado. No quiere decir que la persona solamente va a tener un tipo de mercado y se acabó, ¿no? La persona probablemente cada mes o cada 15 días esté recibiendo mercados. Entonces digamos que ahí hay muchos elementos ya para que identifiquemos, ¿sí? Ese es el primer caso, muchachos. Ahora, el segundo que les propongo, y que ya ustedes sabrán cuál escogen y cuál quieren hacer, es... tengo la asociación de canchas sintéticas de la ciudad, ¿sí? Pues digamos que no estoy inventando la asociación de canchas sintéticas de Risaralda, ¿sí? O de Pereira, dejémoslo en Pereira. Pues digamos que todos están agremiados, ¿sí? Y todas esas canchas que dijeron, por lo del COVID, vamos a armar un aplicativo en el cual vamos a garantizar un precio especial, pero todos digamos que vamos a tener una plataforma única en la cual, digamos que la persona no va a poder escoger, o no siempre va a poder escoger la cancha, pero digamos que va a tener cierta importancia, es sobre todo la hora y la fecha en la que se va a jugar. Es decir, yo quiero hacer una reserva, ¿cierto? Pero resulta que la Bombonera está llena, ¿sí? Que es probablemente de las que más se llena. Pero resulta que hay otra cancha, qué sé yo, no voy a inventar nombres, porque acá todas son canchas de estadios. Entonces en la Bombonera está llena, pero el Maracaná en el Poblado tiene disponibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues como todos estamos agremiados, entonces digamos, vamos a dar una mejor tarifa, pero ustedes si se someten a que van a utilizar la cancha que les toque. Es decir, en un rango, pues tampoco voy a meter las canchas de la Virginia ni nada de eso, pues digamos que estoy en las canchas de Pereira, y en esas canchas de Pereira, entonces la persona se va a interesar por el precio especial que tiene. Digamos que va a disminuir su pretensión en escoger una sola cancha, ¿sí? O una cancha específica, pero pues digamos que como va a tener un precio especial, pues lo que va a hacer es que va a jugar en alguna de las canchas que tenga disponible. Entonces digamos que ahí tengo que tener una información, pues obviamente como una hoja de vida de las canchas, tengo que conocer la disponibilidad de las canchas, es decir, si yo en mi centro deportivo, por ejemplo en la Bombonera tengo 4 canchas, yo tengo que garantizar que esas 4 canchas, digamos que se puedan ser seleccionables, ¿sí? Entonces digamos que
la persona entra y dice necesito una reserva para las 8 de la noche de mañana, y entonces él me diga, para las 8 de la noche de mañana hay disponible en la Bombonera y hay disponible en el Maracaná, escoja una de las dos, y en el momento en el que la escoja, él va a escoger directamente la cancha del sitio, ¿sí? Es decir, ahí hay varias cosas. Una cosa es la cancha que hace parte del sitio, la otra es el sitio como tal. Ojo que ahí estoy hablando de tablas y tablas y tablas. Entonces tengo el sitio como tal, es la cancha del Bernabéu, la cancha del Camp Nou, la cancha del, bueno, todos los nombres de estadios que son estadios famosos, que no sé qué. Pero adicionalmente yo hago la reserva directamente sobre la cancha. ¿Y la cancha que tiene? Pues tiene un nombre o un número dentro del sitio como tal. Y esa cancha, digamos que está habilitada en ciertos horarios. Y esos horarios permiten hacer la reserva o no. Pero entonces a mí me interesa también tener un control. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, premiar a los clientes y decirles, después de la quinta cancha que tenga a nombre de fulanito de tal, yo les voy a mandar un correo, ¿sí? Diciéndoles, ojo, ya alquilaste 5 veces la cancha, la sexta vez que uses nuestra plataforma para alquilar, vas a pagar, utiliza este cupón y vas a pagar la mitad del tiempo, la mitad de la plata. Entonces, si ya tiene un precio especial, pero después de la sexta cancha, digamos que no va a ser gratis, pero va a ser a mitad de precio. Esas son cosas que se pueden dar, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta ahí tengo planteados a grandes rasgos mis requisitos. Entonces, ¿qué me interesa a mí en este? Me interesa también generar reportes. Entonces, ¿qué reportes me interesa generar? Me interesa generar, por ejemplo, una cancha qué tan utilizada fue, o una persona qué tantas veces ha alquilado canchas, o en un periodo de tiempo entre este y este, tal persona cuántas veces ha alquilado o en dónde me ha alquilado, ¿sí? Entonces yo podría hacer, digamos que reportes por ocupaciones de las canchas. Entonces, listo, en junio la cancha, la Bombonera ha tenido las canchas utilizadas de esta forma. Entonces la cancha 1 ha tenido tales y tales reservas, la cancha 2 tales otras. Entonces digamos que más o menos eso es lo que se espera de él. Ahora ustedes ya definen con cuál ejercicio nos vamos, si con el del mercado o con el de las canchas. Yo opino por el del mercado, no sé. Ok. Profe, pues desde mi punto de vista yo creo que los ejercicios están muy prácticos, entonces podemos, pues para mí lo que escojan. Profe, yo opino el del mercado. Ok. Pues, profe, a mí me gusta el de la cancha, pero si mis compañeros dicen que el del mercado está bien. Vale. Faltan 3 por hablar, creo. Pues a mí también me gusta el de la cancha. Sí. Falta Jason y Rubén. Profe, cualquiera de los dos está bien, está muy bueno cualquiera. Listo, Jason. Usted es el que va a escribir, entonces usted defina, porque eso está como empatado. Profe, qué pena, estaba recibiendo la comida del domicilio. Ok. Ya estoy acá otra vez. Básicamente Ah, ¿y eso no le gusta el fútbol? estábamos hablando que cuál ejercicio hacíamos. Y está más o menos dividida la votación. Si el del mercado o el de las canchas. Pues más interesante sería el de las canchas, pero más sencillo el de los mercados. Bueno, pues puede ser las dos. Ya sacamos el del mercado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el del mercado, chicos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Ya me olvidó que era el mercado. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Entonces, con la información que tuvimos aquí a nivel de declaración de ámbito como tal, vamos a primero, lo más importante es identificar requisitos. Y acuérdense, los requisitos los podemos ir listando de alguna forma
y luego hacemos una descripción completa de qué es lo que va a hacer cada uno, ¿cierto? Acuérdense que con los requisitos, si bien es cierto que se van a hacer en muchos casos la gestión de una tabla o la gestión de otra, Jason, que si porfa acercas un poco, dale control más ahí para que sea más grande. Eso, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos entonces a definir unos requisitos. Entonces vamos a sacar los requisitos así como si fuera una listica, ¿sí? Vamos a sacar todos los requisitos, de pronto los ampliamos o los modificamos a lo que vayamos identificando, porque no podemos ir sacando de una vez y decirle gestión de tal cosa y gestión de tal otra, porque pues la gestión normalmente se hace sobre una tabla y digamos que en este punto estamos identificando funcionalidades, no estamos identificando todavía tablas. Entonces, hasta aquí como tal, entonces empecemos, si quieres hacer un apartado ahí que diga requisitos o requerimientos y empezamos a rayar y a sacar qué requerimientos encontramos. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué información les parece que aparece allí? Que aparece Crear beneficiario. ¿Cómo? Crear beneficiario. Sí, claro, hay una parte que esté relacionada con el beneficiario. Entonces, si quieres coloque beneficiarios, ¿sí? Ahorita seguimos definiendo qué es necesario, si toda la gestión o si alguna parte. Beneficiario no es lo mismo que usuario, ¿cierto? Sí, en este caso beneficiario es la persona a la que se le va a dar el mercado. Entonces, sí, podría ser beneficiario lo mismo que usuario en este caso. Listo, profe. Bueno, digamos que en este caso como tal, podríamos tener las dos cosas, chicos, ¿sí? Porque digamos que por el enfoque del aplicativo, yo no voy a hacer que los beneficiarios tengan roles en mi aplicativo, ¿sí? Porque el beneficiario solamente es un dato de control que va a tener alguna persona que use el aplicativo, pero no todos van a tener login y password, pues para decirlo de alguna forma más clara. Entonces, de pronto el usuario sí podría ser, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo voy a tener un usuario o unos usuarios administradores o unos usuarios que se encargan de diligenciar o de armar los pedidos del mercado. Entonces ellos sí se van a tener que loguear de alguna parte, ¿sí? Pero ojo, el usuario está asociado al manejo del aplicativo y el beneficiario está relacionado con a quien le entregan el mercado. ¿Listo? Profe, una consulta. No sé si de Sí, pronto claro. me salgo el tema o me adelanto. Refiere que... Háblame duro, no te oigo, Triana. Profe, que le voy a hacer una preguntita. No sé si me salgo del tema o me adelanto. Dale. La pregunta es, el listado de los beneficiarios, si me lo suministra el cliente, ¿me quita algo de trabajo a mí o me gana trabajo? ¿O es importante preguntarlo o no? Si yo tendría que generar esa lista. Pues, o sea, para este ejercicio como tal, digamos que podríamos partir de una lista que ya está precargada, ¿sí me entiendes? Pero no se quita del abanico de cosas que yo también voy a poder crear nuevos beneficiarios, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo que yo ya tenga una lista para llevar 200 mercados y esos usuarios, perdón, esos beneficiarios, yo ya los tengo definidos, ¿sí? Pero puede que la persona reciba patrocinios de otras personas o de otras entidades y que digan, ya no va a entregar 200, sino 400. Entonces vaya y consiga nuevos beneficiarios. Entonces ese módulo queda abierto. O sea, digamos que puede arrancar con una lista precargada, pero también puede ser susceptible de que por ese módulo se puedan crear más beneficiarios, ¿sí? Sí, Triana, ¿te respondí o no? Sí, profe, sí me quedó claro. Listo, mano. Bueno, ¿qué más se les ocurre, muchachos, que va a aparecer? Yo pienso que ahí ya va como el tema del tipo de mercado. Bueno, sí, el tipo de mercado también es un tema que claramente tenemos que tener aquí. Entonces, cuando hablamos de tipo de mercado, digamos que es como la configuración de cada uno de los mercados que yo voy a entregar. Entonces voy a entregar mercados tipo A o tipo B o tipo C o mercado tipo 1, tipo 2 o si las categorías son familiar, unifamiliar, unipersonal, no sé qué. O sea, es como una categorización que va a tener eso ahí. ¿Listo? El tipo sería lo mismo que, por decir, detalle de cada mercado. ¿De qué elemento? No. Son cosas diferentes y muy bueno que lo traigas a colación. El tipo de mercado, digamos que son los datos. El nombre global. Exacto, es lo que empaqueta. Imagínese en una bolsa o imagínese en la tira de la factura, ¿sí? La tira de la factura es
el tipo de mercado, ¿sí? Pero los ítems de ese mercado como tal, o el detalle de ese mercado como tal, es cada una de las cosas que va a tener ese elemento, ese tipo de mercado. Entonces también deberíamos tener, no sé si un detalle como tal. Profe, yo pienso que para no enredarnos con eso le podemos dar un precio y a ese precio, con ese precio ya vendría detallado de alguna manera. Pero es que el precio queda muy variable, puede ser muy Claro, variable. no. Sí, Y el precio de hecho acuérdense que uno de los requisitos es justamente que yo pueda configurarlos, ¿sí? Ujú. Digamos que a mí en este caso, yo mire que yo en ninguna parte hablé de precios, ¿sí? Yo no dije el mercado A va a ser de 50.000 y el mercado B va a ser de 10.000, no. Yo digo es, el mercado A va a tener ciertos ítems dentro de su canasta, o sea, su bolsa va a estar formada por ciertos ítems y el mercado B va a estar por otros ciertos ítems, ¿sí? Digamos que la parte del aprovisionamiento o de la compra de esos insumos para armar los mercados, en este aplicativo se sale del alcance, ¿sí? Y eso es bueno tenerlo presente. Yo no tengo que tener control, por ejemplo, sobre las compras. Yo acá lo que voy a tener control es sobre las entregas de los mercados. Que a mí esa información, si yo me tengo que ir para la 14, para la galería o para donde sea a comprar los insumos del mercado, digamos que eso está fuera del alcance de este requisito. Vamos que a mí lo que me interesa es saber a quién le entrego. ¿Por qué? Pues porque puede que yo como persona done algo, puede que una institución me done a mí otra cosa, puede que hayan más patrocinadores, entonces digamos que ellos no están gastando dinero, sino que están haciendo de pronto donaciones. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy organizando un software para gestionar justamente las entregas. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. ¿Listo? Entonces, Profe, sí, cuéntame. no, te lo dejo terminar. No, dale, ya acabé. No, que hay otro de, no sé, ¿cómo llamarlo? Colaboradores o patrocinadores. Pues digamos que no sobraría, pero pues digamos que para el alcance del requisito no, como les decía, no está, digamos que no estamos haciendo énfasis en la manera en la que se adquieren los productos. Solamente se está haciendo énfasis en cómo los configuro y cómo los entrego y cada cuánto los entrego. Digamos que el alcance de cómo llegan esos productos a mi bodega, eso digamos que está por fuera del alcance, ¿sí? Yo por eso les digo, pueden ser patrocinadores, puede ser que los compré, puede ser que me los donaron, puede ser esto, lo otro, pero en últimas eso no hace parte del alcance, ¿sí? Porque el alcance, ¿qué es? La entrega. ¿Quiénes salen beneficiados? ¿Cada cuánto les estoy entregando? ¿Y qué tipos de mercado les estoy pasando? ¿Sí? Entonces digamos que ahí podríamos de alguna forma sesgarlo. Ojo, si a mí el requisito me dice, necesito saber existencias en bodega, necesito saber, digamos que aquí estamos haciendo, como les digo, un camino feliz, pero si fuéramos a trabajar de pronto ya a nivel de inventarios, haciendo cómo se carga todo, cómo ingresa todo a mi inventario, luego cómo lo despacho, digamos que ese requisito fácilmente podría ser un requisito para una tesis de un proyecto de grado de una ingeniería como tal. Entonces, digamos que se saldría completamente del alcance de lo que estamos haciendo acá. ¿Vale? Listo, profe. Entonces sigamos con fechas de entrega, localidades, barrio, no sé cómo lo queramos colocar ahí. Sí, Sería otro claro, ítem. o sea, el proceso de entrega necesariamente es un requisito, ¿sí? Porque el proceso de entrega, mire, parecen digamos que en toda la funcionalidad que vamos a describir, la entrega necesariamente debe existir. Y yo en la entrega, ¿qué hago? Le entrego un tipo de mercado, ¿cierto? A cierta persona en cierta fecha que está ubicada en cierto barrio de tal ciudad, ¿sí? Entonces digamos que mire que yo ahí prácticamente sacando los requisitos de una manera así, digamos que ir desgregando todo, yo ahí voy identificando incluso tablas, si lo quisiera ver, tablas de la base de datos. Profe, pero ahí yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Esos datos de fecha, histórico de barrio y cantidad, yo creo que no iría todo en un global, sino como la fecha, un requerimiento principal y ya pues como histórico del barrio o cantidad como algún otro requerimiento principal, ¿o cómo es eso? Pero, profe,
Sí, Y igual se podría manejar así, ¿no? Porque, o pues como dice Julián, el de entrega se podría manejar como algo así como con una confirmación, si se entregó o no se entregó, y ya por aparte locación o fechas, pero pues también se podría manejar completo. claro, no, total. Y es que de hecho, eh, digamos que aquí lo que estamos haciendo es levantando los requisitos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya tener una información como que si esta persona recibió mercado tal mes o recibió mercado tal otra situación, digamos que eso podría salir fácilmente de una consulta. Entonces, digamos que aquí yo defino es el proceso funcional. ¿Y cuál es el proceso funcional? La entrega, ¿sí? Pero yo con esas tablas de entrega, yo ya podría hacer selects en los cuales yo digo, ¿esta cédula recibió mercado en tal mes? ¿Sí o no? Y eso, ¿quién me va a entregar esa información? Una consulta que yo le disparo a la información que tengo almacenada, ¿sí? Entonces, digamos que yo ahí, en ese caso, eh, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es tratar de ver los requisitos de pronto de una manera más gordita y luego empezar digamos que a entrar como al detalle o al nivel granular de la cosa para tratar de identificar, digamos que aquí estamos identificando requisitos con mayor nivel de detalle, pero luego yo lo que entro, hago es zoom sobre cada uno de esos requisitos y ahí voy sabiendo qué elementos tengo que incluir, qué me hace falta, ¿sí? Qué rutinas tengo que incluir, ¿sí? Entonces, ahí chicos, como de pronto para sugerirles, lo que tenemos está bien y qué nos hace falta. Nos hace falta el tipo de mercado A, ahí digamos que ya lo tenemos identificado, pero no tenemos identificado cuáles ítems hacen parte o qué detalle hace parte del tipo de mercado A o del B o del C. Entonces, digamos que yo ahí fácilmente puedo identificar dos modulitos o dos requisitos como tal. Yo estoy identificando qué? Estoy identificando los componentes que va a tener ese tipo de mercado que yo voy a hacer. Entonces, dentro de los componentes, yo ahí fácilmente me puedo imaginar un gestor, ¿sí? Que es lo que veíamos antes. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Pues no, nada, es una gestión de ítems o una gestión sí, me parece mejor decirlo ítems o elementos del mercado como tal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esos elementos de alguna forma yo tengo que alimentarlos, o sea, esos elementos yo sí tengo que tener un módulo en el cual yo diga, listo, a partir de mañana voy a empezar a entregarles panela de tal marca, ¿sí? O voy a empezar a entregarles un producto que no tenía, voy a entregarles yogur y no lo tenía dentro de la tabla. Entonces, ¿qué hago? Genero el yogur y digo, listo, entonces Profe, ese pero yogur se lo no, voy a agregar a tal mercado o a tal otro. no quedaría validado de pronto con el producto como tal. ¿Qué? Sería lo mismo que descripción, como ustedes de pronto lo están llamando, de pronto en tipo mercado. Está el tipo, puede ser tipo A, va Sí, a ir llevar, no sé, arroz de a 2 libras cada uno, de tomate a 1 kilo o alguna cosa así. Pero haría sí, falta ponerle como dice el profesor, la marca, ¿no? sí, pero acuérdate, o sea, digamos que en tipo mercado tú lo que vas a hacer es la descripción de ese tipo de mercado. Entonces, por ejemplo, en la descripción, ¿es perecedero, sí o no? El tipo del mercado, o sea, ¿qué nombre tiene ese mercado? La descripción, de pronto si ustedes le quieren sugerir un costo aproximado, entonces uno le coloca también allí. Pero digamos que ese tipo de mercado que estamos definiendo allí, digamos que es si lo vamos a ver a nivel de tablas, es como si fuera una tabla en la cual yo tengo toda la información que me describe el tipo de mercado, ¿sí? Pero necesito una tabla en la cual yo guarde, digamos que el detalle. Entonces, digamos que es como si tuviera yo tres elementos. Uno que es el tipo de mercado, en el cual defino toda la información del tipo de mercado, ¿cierto? Otra que por aquí yo tengo los productos, entonces los productos yo los tengo acá, pero entonces yo de alguna forma tengo que decir, el tipo de mercado va a tener este y este producto. Eso se hace en una tabla intermedia, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí como tal, yo ya empiezo a identificar toda esa información. Entonces, tengo un tipo de mercado, tengo unos productos y también tengo un detalle de ese tipo de mercado. Que el detalle del tipo de mercado es exactamente igual al equivalente de la bolsa que contiene los elementos. Entonces, digamos que yo necesito, a nivel de tablas, voy a necesitar la descripción del tipo de mercado, los elementos ya digamos que de alguna forma precargados
y la bolsita que es en la que yo voy a decir, el mercado tipo A tiene tales productos, ¿sí? Eso tengo que asociarlo también. Y a nivel de datos, esa es la configuración que yo estoy justamente pidiendo. ¿Sí? Es decir, el tipo de mercado A es un mercado que solamente va a tener latas, va a tener una cantidad de latas de atún, una cantidad de latas de alberja y zanahoria, va a tener una cantidad de latas de maíz, va a tener una cantidad de latas de frijoles enlatados o lo que sea que usted le quiera meter, ¿sí? No sé si hay dudas, muchachos, si están perdidos o si todo claro. Profe, si esto fuera un aplicativo real, ¿Sí? ¿no nos estaríamos metiendo un poquito en el manejo de inventarios con eso? De acuerdo al enfoque que tú quieras darle, si tú le ves toda la visión completa desde el proceso de compra y adquisición de los elementos, almacenamiento y entrega, claramente se está saliendo con un producto de inventarios y ya entonces ya tú vas a decir, es que yo tengo un inventario PEPS, que quiere decir que el primero que entra, el primero que sale, o WEBS, que el último que entra, el primero que sale, que no sé qué. Y claramente si uno se pone a trabajar con eso, se embala, ¿sí? Y se embala porque pues digamos que se puede realizar, pero son elementos que ya requieren una mayor definición, porque no solamente me interesa ver cómo salen las cosas, sino también cómo entran y cómo se almacenan. Entonces, cómo entran, cómo se almacenan y qué elementos voy a ir yo sacando. Entonces, digamos que ahí el problema se complejiza mucho, ¿sí? El alcance se va por ahí a 3 o 4 veces lo que hay acá, y lo que yo les decía, eso puede ser fácilmente el alcance de una tesis de grado, de un trabajo de grado de ustedes. ¿Por qué? Pues porque van a hacer manejo de inventario y eso y no son temas fáciles y no son temas triviales, porque entonces depende que digan, listo, yo manejo mi inventario, lo primero que yo compro es lo primero que yo vendo, ¿sí? Pero de pronto hay ciertas cosas que me interesa venderlas frescas, ¿sí? Entonces lo último que entró es lo primero que yo saco, no sé, o sea, podría tener uno muchas cosas y muchas condiciones o muchos elementos ahí para tener en cuenta y eso se puede pegar una enredada terrible. Entonces, digamos que en Profe, esta parte solamente tenemos el zoom a la parte de la entrega. Sí, Rubén. profe, entonces en el 3, en el punto 3 sería solamente tipo de mercado, iría el ítem tipo, ¿cierto? Y abajo iría uno que se llama mercado detalle, donde va a ir la descripción, la cantidad y el nombre del producto, ¿o no? Sí, claro. Sí, de hecho, en esa parte de tipo de mercado, digamos que lo que estamos definiendo son los elementos importantes. Pues lo que pasa es que, a ver cómo les explico. El requisito como tal sí es tipo de mercado, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer la gestión de mis tipos de mercado. Y esa gestión de mis tipos de mercados puede ser colocarle un nombre al tipo e identificar qué productos va a tener ese mercado, ¿sí? Eso a nivel funcional es correcto decirlo. Sin embargo, cuando yo vaya a llevar esto a un modelo entidad-relación, que es la intención si nos alcanza el tiempo, eso ya sabemos que eso está partido en varios elementos. ¿Qué tiene eso? Va a tener una tabla para los tipos de mercado, una tabla para los productos y va a tener una tabla que va a ser las veces de tipo de mercado productos, es decir, va a tener todos los elementos que yo le voy a configurar a ese tipo de mercado. Pues el tipo de mercado ¿qué elementos tiene? Bueno, pues que va a tener chocolate, va a tener arroz, va a tener esto, pero todo está configurado es en el producto y en el tipo de mercado. Y yo aquí lo que hago es justamente esa parametrización. Entonces yo puedo hacer una pantallita en la cual yo diga, listo, ese tipo de mercado le voy a agregar tales cosas en tales cantidades y empiezo a agregar. Cosa que cuando yo vaya a ir a entregar un tipo de mercado, pues yo lo único que hago es que digo, bueno, voy a entregar tal tipo de mercado y digamos que ahí se hace la entrega y ya está. Por eso les digo que esa parte de la existencia o de las compras o de todo eso, pues no tiene injerencia pues o incidencia en este ejercicio. Listo, continuemos muchachos para que nos rinda. ¿O hay más preguntas? Listo. Entonces, ahí como tal, digamos que en ese tipo de mercado, acá Jason está agrupando lo que son las descripciones, los tipos y las cantidades, ¿sí?
¿Qué otros requisitos se nos ocurre acá? Pues digamos que para yo poder armar tipos de mercado, ¿sí? ¿Yo qué necesito hacer? Digamos que el tipo de mercado es una categoría y lo que yo estoy haciendo aquí en esa tabla intermedia que les estoy tratando de pintar a ustedes, esa tabla intermedia es justamente la composición de mi mercado, ¿cierto? Que va a tener unas cantidades de ciertos elementos y de ciertos productos. Pero hay algo que estamos hablando de ello y no lo hemos contemplado todavía como un requisito funcional, y es justamente la parte de los productos, ¿sí? Los productos deben ser administrables, es decir, yo tengo que tener un espacio en el cual yo pueda crear, que yo voy a entregar mis productos, entonces que yo voy a agregar chocolate, que yo voy a agregar café, que voy a agregar yogur, que voy a agregar leche, que voy a agregar lo que sea. Entonces yo ahí voy a agregar todos los nombres de mis productos. Vuelvo y les digo, como no estamos hablando de inventarios, de compra ni nada de eso, pues digamos que ahí los productos, simplemente lo que yo creo son esos elementos para que luego puedan ser asociados dentro de un mercado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre que nos está haciendo falta, chicos? La fecha, la fecha. La fecha de entrega. Lo de las entregas, sí, profe, como el módulo para la entrega. Uh-huh. Sí, claro que sí, y es algo muy importante. Pero ahí va la pregunta. Vamos a manejar una entrega global que tenga, pues, decir como fecha, hora y barrio o toda parte. No entiendo la pregunta, Julián. Muy bien. Listo. Manejamos como fecha, barrio y rango de la fecha, sea mañana o tarde, ¿sí? Entonces, la pregunta o la duda es, vamos a manejar una fecha como global, que la cual lleva pues la fecha, la franja y la dirección, toda unida, o fecha como requisito principal y ya el barrio y el rango otro requisito principal, ¿sí me va a entender? No sé si te entendí bien, pero pues digamos que en este caso, el proceso que es susceptible de que ocurra en un espacio de tiempo y pues de hora fecha como tal, ese proceso como tal es justamente el proceso de la entrega de ese mercado o de ese tipo de mercado, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que me interesa a mí tener. Me interesa tener las fechas y las horas y los barrios en los cuales se hizo la entrega, ¿sí? Entonces digamos que la entrega como tal debería tener asociados ciertos atributos o ciertas características. ¿Por qué? Porque yo en una entrega le entrego a una persona, le entrego en una fecha, le entrego un tipo de mercado. Y acorde a la manera en la que nosotros amarremos esas tablas como tal, entonces yo, por ejemplo, con la fecha yo podría hacer consultas, ¿sí? ¿A quién le entregué? Podría decir, listo, ¿en qué barrio le entregué? ¿Cómo saco yo los barrios? Pues los barrios son propios, digamos que los barrios podrían estar relacionados con el beneficiario, ¿sí? Porque el beneficiario es el que vive en el barrio, no es la entrega. Porque la entrega se puede hacer en otra parte, o sea, yo puedo decirle a 200 personas, vengan a mi bodega que les voy a hacer la entrega del mercado, ¿sí? Entonces la entrega puntualmente va a ocurrir ¿en dónde? Pues en mi bodega. Entonces digamos que esa entrega... Sí. Profe, como yo lo veo, de cierta forma no importa tanto, o sea, hay que tener claro el concepto de requerimiento, ¿cierto? Pero ya después, como yo cree las tablas, tengo cierta libertad para hacerlo y para separar ciertos ítems. Sí, ¿Es así? pues digamos que sí, en la medida en la que tú trates de satisfacer esos requerimientos. Es decir, por ejemplo, si tú me dices que el beneficiario le vas a poner una fecha de entrega, digamos que ahí podrías tener un error, ¿sí? Porque el beneficiario va a recibir muchas entregas. Entonces el beneficiario, digamos que no solamente me interesa tener, o digamos que este dato podría ser un dato que se puede tener, la fecha de la última entrega, ¿sí? Eso podría estar en un campo que se actualiza cada vez que yo hago entregas, ¿sí? Pero digamos que me interesa mucho más poder entrar a la entrega y a partir de la entrega, con esa información que yo voy a tener, puedo llegar a esa información del beneficiario o puedo llegar a la información de los barrios que hemos tenido, ¿sí? Entonces, digamos que la entrega como tal
es un elemento susceptible de administración. ¿Por qué? Porque la entrega se genera, se realiza, se le entrega a una persona cierta cantidad, cierto elemento, en cierta fecha, a cierta hora. Entonces, digamos que ese tipo de elementos, eso fácilmente es otro requisito funcional, ¿sí? Ahora, mire que yo ahí tengo una cosa relacionada con los barrios, ¿sí? Y eso es uno de los requisitos que inicialmente el cliente decía, y era, a mí me interesa saber en qué barrios yo he hecho entrega, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo hago la entrega, digamos que es más bien saber en qué barrios estoy beneficiando con esa entrega, ¿sí? Entonces digamos que el barrio efectivamente hace parte del beneficiario. Y como yo en la entrega yo sé a quién le entregué, por ende yo puedo saber en qué barrios entregué, ¿cierto? Porque ojo, la entrega como tal puede que se haga en la puerta del beneficiario. Entonces yo voy hasta la casa del beneficiario y se la entrego. Entonces, digamos que en esa forma yo podría decir, bueno, listo, pues entonces la entrega tiene un barrio o tiene una ubicación, pero ¿qué pasa? Yo digo, no, es que yo no voy a entregar en ese barrio, yo me voy a ir a entregar a otro barrio y el beneficiario se viene 3 o 4 barrios abajo a recoger lo que le dieron. Eso puede pasar. Entonces, digamos que, ¿qué es más relevante allí? De pronto tener ubicado al beneficiario del mercado, más que la entrega en donde ocurre, porque lo que yo les decía, yo puedo abrir un camión y irme a parquear en la Plaza de Bolívar y que lleguen las personas de los barrios en el centro, que lleguen barrios de no sé dónde, que en el centro hay un poco de barrios y uno no los conoce, o que llegue gente de Cuba, o que llegue gente de Dos Quebradas, pero pues la entrega se está haciendo en la Plaza de Bolívar. Pero a mí eso no me importa mucho, digamos que me interesa más saber a qué población, en qué barrios estoy tratando de beneficiar, ¿sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre, muchachos, ahí? Entonces, en esa entrega falta usuario, ¿cierto? Porque es saber quién entrega. No, la entrega es para un beneficiario. Digamos que el usuario como tal, digamos que puede estar relacionado con los roles para acceder al aplicativo. Entonces, digamos que yo podría tener el usuario administrador, un usuario que es un colaborador o un usuario que se encarga el asistente administrativo o algo así, ¿cierto? Pero yo podría tener también, digamos que en esa entrega como tal, a mí lo que me interesa es justamente saber quién es el que está siendo beneficiado como tal. El usuario acá, digamos que van a ser algunos y son aislados y digamos que en el modelo van a estar de pronto de alguna forma desligados, pero lo que están haciendo ellos es simplemente son las personas que tienen el acceso para agregar productos, para agregar beneficiarios, para configurar las entregas, para organizar todo el despacho, para organizar qué mercados tienen qué elementos, a quién le entrego qué mercado, ¿sí? Digamos que con usuarios estoy haciendo referencia a usuarios del aplicativo y con beneficiarios estoy haciendo referencia a la persona que se beneficia de la actividad, que se beneficia del mercado que le estoy entregando y que no necesariamente va a tener un aplicativo, porque pues yo simplemente voy y les entrego, no tendría como mucho sentido para el alcance de este ejercicio que los beneficiarios tuvieran un usuario y una contraseña, ¿sí? Porque pues digamos que si estamos beneficiando a personas que de pronto con mercado es muy probable que sean personas de escasos recursos, personas que de pronto no tengan conectividad o que tengan una brecha digital muy grande y que no tengan ni siquiera pues la forma de poder acceder a un computador o ese tipo de cosas. Entonces digamos que pues, para este ejercicio como tal se saldría del alcance. Bueno, ¿qué otro elemento se les ocurre, muchachos? Ahí. Pero entonces estos campos sí los podríamos dejar. De ¿Cuál? fecha, última entrega y la cantidad de entregas que ha recibido ese beneficiario. Digamos que eso es información importante como para tenerla a nivel de consulta, ¿sí? Pero digamos que con la tabla de entrega que vamos a realizar más adelante, esa información podría salir a nivel de consultas. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, si tú aquí lo que quieres es definir que la tabla beneficiario tenga esos 2 campos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso te va a implicar a ti en tu aplicativo, cada vez que le entregas al beneficiario Rubén Londoño, ¿sí? Vas a tener que hacer un trigger o hacer algún procedimiento que se encargue de ir a actualizar esos campos. Entonces, la fecha de última entrega, parecía que la última entrega que yo le hice a Rubén
fue el 3 de agosto, pero ya estoy haciéndole la entrega hoy 3 de septiembre, entonces yo tengo que garantizar ir y actualizar esa información de la fecha de la última entrega, ponerle la fecha de hoy y la cantidad de entregas que sea igual a la cantidad de entregas más 1, ¿sí? Sí. Mientras, entonces digamos que ahí pues podrías tener información de fácil acceso, pero es una información que es costosa de mantener, porque cada vez que haces una entrega tienes que actualizar algo. Diferente a lo que pasaría si tú simplemente haces un informe, ¿sí? Y le colocas a tal persona cuál fue la última entrega, o tal persona qué entregas ha tenido, y lo ordenes de manera descendente. Con eso te va a salir cuándo fue la última vez que la persona tuvo. Y podrías hacer un conteo de pronto manual o un mismo ítem de la consulta en el cual de manera dinámica no te importe si Rubén recibió hoy, si recibió hace un mes o eso, digamos que vas a poner a que la tabla y el SQL juegue para ti y que no te vas de pronto a amarrar con el mantenimiento de una rutina para estar actualizando campos que ya tienen información. Digamos que eso depende mucho de cómo lo quieran plantear, pero en la medida de lo posible, uno debería tratar de hacer que el almacenamiento y las SQLs me respondan a mí los informes y no de pronto esperar a obtener información de este tipo porque me implica muchas actualizaciones y me implica más procesamiento, porque claramente cada vez que yo hago una entrega toca ir a actualizar o toca ir a sumar o toca ir a restar. ¿Listo? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? O les propongo que dejemos el ejercicio en requisitos, dejémoslo de ese alcance nomás, para que sigamos haciendo por lo menos la parte del modelo entidad-relación. Listo, entonces dejémoslo de ese alcance y tratemos de identificar las tablas o las entidades que va a tener mi modelo entidad-relación. Ojo que esos requisitos como tal, digamos que ahí pueden haber requisitos que impliquen más de una tabla. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces, si quieres ahí coloco un apartado de modelo entidad-relación o entidades o como lo quieras ver. Listo. Entonces ahí empecemos a identificar las tablas. Entonces alguien que me ayude ahí, alguien que me vaya ayudando, por favor. ¿Qué tablas van viendo? Las escribimos y luego las definimos y tratamos de trazar relaciones. Una tabla de beneficiarios. Ajá. Otra de despacho o entrega. Ajá. Tipo de mercado. Ajá. La de los ítems del mercado. Ajá. Sí. ¿Qué otra tabla se les ocurre, chicos? La de detalle. La de detalle de mercado, sí, señor. Creo que esa fue la que decía Triana, ¿o no? Sí, profe, esa era la que yo le decía, sí, la de ítems. La ítem de mercado o detalle de mercado, como quieran lo pueden poner. Ahí hay que establecer claramente que el producto como tal es la descripción del chocolate, la fecha de vencimiento, o sea, siempre traten de ver las cosas de esa forma. Los productos no son los que, digamos, van a ser los que estén metidos en un tipo de mercado, pero esa tabla de productos es la que me define el producto en sí mismo, la que el producto va a tener atributos propios, entonces tiene una fecha de vencimiento, tiene un ingrediente, un material del que está hecho, bueno, lo que ustedes le quisieran poner a eso. Mientras que la del detalle de mercado es qué productos están incluidos dentro de qué tipo de mercado. Entonces, digamos que ahí está la diferencia. ¿Qué otro elemento se les ocurre que pueda existir allí? Pues digamos que ahí la tabla de usuarios también existiría, aunque van a ver que esa tabla de usuarios es una tabla administrativa que no se va a relacionar con el resto del modelo entidad-relación, entonces si quieren no la pongamos las que son funcionales y que se van a encargar pues de reflejar y de soportar y de sustentar mis requisitos. Entonces tengo beneficiario, entrega, tipo de mercado, productos, detalle de mercado. Ahí toca guardar el histórico. ¿Cómo? El guardar el histórico. Pero es que si tú te pones a ver,
la entrega en sí misma va a ser un histórico. Porque mira que la entrega, La tú le van a separar entregas, por fecha y hora, sí. exacto, entonces tú le entregas, por decir algo, hoy le entregas a Rubén un mercado tipo B, y en 8 días le entregas otro mercado a Rubén. Entonces digamos que esa tabla, digamos que de alguna forma esa tabla va a generar todo el log de las entregas, y de alguna forma se va a hacer el histórico. No sé si de pronto nos quede más fácil crear una tabla de barrio para buscar en el Sí, barrio más es fácil mucho, es los mucho más mercados. fácil, es O mucho más sea, fácil no, tener una tabla de barrios, sí señor. en que en el barrio Cuba, cuánto mercado entregó, entonces buscamos por el barrio Cuba y ahí sale el resto de resultados. Muy buen aporte, Julián. Y Muy buen aporte porque digamos que en la medida en la que nosotros tengamos que hacer consultas por algún campo, la idea es tratar de tenerlos tabulados o configurados o parametrizados, ¿sí? Pues digamos que si yo voy a hacer una consulta por fechas, pues digamos que una consulta por fechas, el mismo motor me la resuelve entre tal fecha y tal fecha, y yo de pronto no me preocupo, o cuando la voy a grabar le digo póngale la fecha y la hora de este momento y listo. Digamos que eso es más transparente. Pero cuando yo, por ejemplo, voy a hacer consultas por un estado o por el tipo de documento, o voy a hacer consultas por el barrio, ese tipo de información debería estar configurada en una tabla, así como lo sugirieron. ¿Qué otro elemento se les ocurre, chicos? Profe, de pronto el usuario quien entrega o eso no iría ahí. Bueno, entonces pongámoslo entonces el usuario, la tabla de usuarios, y dentro de ese Eso sería usuario, relevante, profe. pues digamos que podría hacerlo a nivel de la entrega como tal, o sea, colocar un ID de quien entregó, del colaborador que Pero pues eso entregó. iría acá. Como para un reporte sería más bien, ¿cierto, profe? Más Porque el fácil, sí, resto como, no. Eso iría en entrega. sí, claro, eso iría en sí, entrega y podría ser un campo abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a hacer una consulta diciendo Jason Ramírez qué me entregó, por ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que yo de esa forma también podría estar validando el desempeño de Jason. Entonces estoy diciendo Jason configuró la entrega de tales mercados o de tales entregas, ¿sí? Y sería muy diferente a tener un campo abierto. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo el campo abierto y digo, elaboró Jason Ramírez, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Yo voy a hacer una consulta SQL. En una me escribieron Jason con doble L, en la otra me escribieron Jason con Y mayúscula, en la otra me escribieron el Jason Ramírez pegado, en otra me escribieron solamente Jason, en otra me escribieron Ramírez, en otra me... ¿Sí me entiendes? Digamos que cuando voy a hacer de pronto una consulta o algo así, no tengo un criterio de unicidad ahí como para poder establecer la consulta, digamos que de una manera más estratégica. Entonces, hacer una consulta a una tabla que tiene la información, que digamos que tengo un campo de interés y que ese campo de interés me puede ofrecer información de tantas formas y como de unas maneras grabadas como tan variantes, eso podría complicar mucho la manera en la que yo genero mis reportes y mis consultas. Digamos que si vamos a incluir un usuario, podría ser allí y lo podríamos relacionar con un ID para la tabla de entregas y quedaría, digamos que de alguna forma más controlado y tipificado de alguna forma para poderlo trabajar más fácil. Pues no creo que le sobre. ¿Se les ocurre alguna otra tabla? Yo estoy revisando cada vez si de pronto hay otra tabla. A mí, pues, si vamos a incluir la de usuarios, ahí de una sale otra tabla que es la de roles, ¿sí? Ujú. Porque va a haber un usuario administrador, va a haber un usuario colaborador, va a haber un usuario de picking. Bueno, entonces hay un poco de elementos acá relacionados. Pues muchachos, ahí la verdad, a mí no se me ocurre de pronto otra tabla. Digamos que pues podríamos incluir tablas que si vamos a hacer los tipos de documento, entonces decir tipo de documento que tenga los elementos adentro, cédula de extranjería, pero pues digamos que no lo considero como tan relevante para el ejercicio.
Me parece más importante que tratemos de identificar esas tablas y tratar de definir los campos. Listo, muchachos. Entonces, entremos a definir esas entidades, ¿vale? Entonces, ¿qué campos va a tener el elemento de beneficiario? Si quieres, escríbelos así como arriba, así entre paréntesis, y escribimos los campos que va a tener. Acuérdate que siempre arranca con el ID, Jason. Ah, ok, vamos ya en tipo de tabla. De Sí, como tabla. si ya fuéramos a hacer tablitas, sí. Es el ID de beneficiario, vamos a tener un nombre. Documento. Ujú. ¿Ustedes sí creen que el tipo de mercado debería estar en la tabla de beneficiarios o más bien debería estar en la tabla de entregas? Ah, ok, sí, también. Sí, porque acuérdate que como el usuario el beneficiario va a recibir muchos mercados, muchos tipos de mercado, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, si tú me lo pones allí, me estás dejando solamente un campo, ¿sí? Mientras que si lo dejas en la otra tabla, vas a poder tener muchos registros de ese usuario. Pero entonces acá sí tendría que ir en el ID de la entrega. No, al revés. En la tabla de entregas vamos a tener el ID del beneficiario. Profe, es cierto que ahí tampoco iría el de ID barrio. Sí, sí, va ahí. Sí, porque digamos que lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Estoy beneficiando a una persona que vive en tal barrio, ¿sí? No es diferente de pronto a dónde dice la entrega, porque pues la entrega, yo puedo haber hecho la entrega, como les decía, en la Plaza de Bolívar, en el hospital o El en el Cuba. batallón. Entonces, si yo pongo el ID de barrio de la entrega, me está diciendo es en dónde estoy entregando. Mientras Profe, que si lo dejo atado al beneficiario, estoy llegando hasta dónde estoy llegando con ese mercado, ¿sí? profe, pero entonces ahí solo sería el nombre del barrio más no una dirección. El ID del barrio podría ser, ¿cómo es que se están en Pereira? Por comunas. Entonces, el ID del barrio puede ser el identificador del barrio, el nombre del barrio, la comuna en la que está incluida, ¿sí? Entonces ahí puede tener ya otra información, ¿sí? Pero prácticamente va a tener poquita información, no va a tener mucho. Listo, entonces vámonos con la entrega, muchachos. Entonces, ¿la entrega qué va a tener? Yo pienso que diría el beneficiario y el ID del mercado también. Ajá. Bueno, la fecha, eso, la fecha. En ese ID de mercado es lo mismo que el tipo de Sí, mercado. sí, pues digamos que uno acostumbra a colocar los nombres iguales, aunque ese mercado, o sea, o ese tipo de mercado, esa tabla podría llamarse mercado, ¿sí? Sí. Digamos que colocamos tipo de mercado, es como para poder generar pues claridad con la tipificación. Listo, perfecto. Fecha de entrega, ¿qué más va a tener? Entonces, como lo Va hablamos la ahorita, hora también. Ahí diría también el ID de un barrio, porque si de pronto como hablamos ahora, que se genera la entrega en un barrio diferente al de donde es el usuario. si lo quieren poner, no va a sobrar como tal. Digamos que esa entrega me puede decir, ah, sí, pues está beneficiando a tal parte, pero el beneficiario como tal vive en tal otro. Entonces, digamos que ahí lo único que me está diciendo es en dónde estoy entregando. ¿Sí? O sea, digamos que guardaría mucha información porque si yo le entrego a 200 personas, en ese campo se va a guardar 200 veces el mismo barrio. Pero pues no, pues tampoco estaría haciéndole un daño ahí.
Bueno, entonces ahí tenemos el ID de la entrega, el ID del beneficiario, el ID del tipo de mercado, la fecha de Ahí nos falta entrega, la hora también. el barrio, podría tener la hora también, sí señor. Es que de hecho hay, dependiendo del motor en el que estén trabajando la base de datos, Del tú podrías, formato que se utilice. Ahora le podrías puede sacar trabajar, completo. La fecha. podrías trabajar con una fecha, un campo que sea timestamp, por ejemplo, y esos campos guardan fecha y hora en en la misma casilla. Ujú. Yo creo que ahí Sí, también iría como el usuario encargado de la entrega. es correcto. Ah, sí. El ID del usuario, que es en este caso es pues el colaborador o lo que sea que hayamos definido. ¿Qué otra cosa se les ocurre ahí en ese campo de entrega, muchachos? Yo creería que ahí ya está bien. Ujú. Listo, perfecto. Entonces vámonos ahora para el tipo de mercado. El tipo de mercado, ¿qué campos va a tener? Productos. Lo primero es coloquemos exacto. El nombre, correcto. ¿Qué más podría tener? Acuérdense que ese tipo de mercado, digamos que es simplemente la tipificación de uno de los mercados que yo estoy entregando, ¿sí? Más no el contenido del mismo. El contenido del mismo va a estar relacionado, es en el detalle de ese mercado. Perdón, ese nombre que pone Jason ahí es de qué? Es el nombre del Sí, tipo va de a ser mercado. tipo A, tipo B, tipo C. Exacto, entonces en ese nombre es Ah, mercado tipo 1, mercado tipo 2, mercado tipo X, lo que sea. Jason, pero yo creo que esa descripción sobra ahí. No, porque No, habían puede hablado de ser, que era, si eran enlatados, si era perecederos. sí, puede ser Ah, sí, una señor. descripción corta, puede ser ahí, puede ser definir algo así, o definir, qué sé yo, el costo aproximado es de tanto, ¿sí? Incluso podrías tener un campo que fuera costo aproximado, sin que eso sea una camisa de fuerza, porque podrías decir costo aproximado 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Vamos que eso ahí sería pues, simplemente a nivel informativo, ¿sí? Listo. Pues yo pensaría que ese tipo de mercado no es más lo que tiene. Mm, mm, Profe, ahí empezamos que a nombrar producto por producto, panela, Es arroz. correcto, sí. Es el ID Entonces, de ¿cómo, producto cómo, lo, 1. cómo, cómo lo abreviamos? Producto 1, 2, 3, 4 y 5 y ya. ¿Cómo así? No te entendí. Pues lo podemos abreviar, pues ya tenemos el concepto claro, que va garbanzo, frijol, etcétera. Entonces lo dejamos producto 1, 2, 3, 4 y 5 para avanzar, porque es muy largo esos productos ahí. no, Ah, no, no. aquí sería panela y no sé, van dos de panela. Ojo, ojo, ojo. Ojo que la cantidad no hace parte del producto. La cantidad hace parte es del detalle, o sea, de lo que yo incluyo en mi tipo de mercado. ¿Sí me entiendes? Es correcto. Entonces, ahí, Triana, como tal, lo que tú me dices es, todos los elementos como tal van a ser los insert o la data metida dentro de esta estructura. Aquí lo que estamos definiendo es la estructura de mi tabla, o sea, los encabezados que va a tener mi tabla. Pero Listo, ya listo, listo, profe. lo que tú Listo, tiene dices toda que la razón. garbanzo, frijoles y todo Sí, eso, sí, esos sí. ya son los insert para llenar la data de la tabla, ¿sí? Sí, sí, profe, tiene toda la razón. Entonces Listo, diría nombre y perfecto. marca. Sí, nombre y marca, yo no creo que tenga más cosas. ¿Y qué? Percedero o fecha de vencimiento. Podría tener la fecha de vencimiento. No, de hecho podría tener muchas cosas, podría tener ingredientes o componentes, o podría tener lo que sea, pero pues digamos que para este ejercicio, pues con tener esos tres o cuatro elementos va a ser suficiente. Detalle de mercado. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí, cuéntame. Usted como cliente no necesita saber de qué entidad está adquiriendo esos productos para tener como un histórico. ¿Sí me hago entender?
vuelvo y repito lo de ahora, o sea, digamos que si tú fueras a hacer un ejercicio, vamos a con una visión más amplia de dónde estoy comprando, quién me está donando, cómo lo estoy comprando, toda esa cosa, digamos que obviamente el alcance del aplicativo va a ser mucho mayor. Aquí solamente estamos centrados en el hecho de Entregar. armar unos paquetes y entregar. Listo, profe. Listo. Entonces, en el ID del detalle de mercado, entonces, ¿el detalle de mercado qué es? El detalle de mercado va a tener, o mejor dicho, está formado por los elementos que constituyen un tipo de mercado, ¿cierto? Entonces, en el tipo de mercado, yo aquí en este detalle, yo ya digo, bueno, para tal tipo de mercado voy a incluir tales productos. Entonces, digamos que ahí, eso sería una tabla en la que prácticamente lo que va a tener son puras llaves foráneas. Entonces, tengo Aquí el tocaría ID, traer el ID del tipo de mercado. el ID del tipo de mercado, y tocaría también traer otra, que es el ID del producto. Aquí lo que estoy haciendo es el detalle. Entonces, en el detalle, yo para hacerlo en la base de datos, ¿qué digo? El ID de detalle de mercado es un consecutivo de mi tabla, es la llave principal y eso lo que genera son, digamos que seriales o autoincrementales. Pero el tipo de mercado y los productos, eso es lo que yo estoy trayendo del otro lado. Entonces, para el tipo de mercado A, ¿qué elementos voy a poner? Voy a poner chocolate, pero para el tipo de mercado A también le voy a poner lentejas y para el tipo de mercado A le voy a poner tal cosa, le voy a poner tal otra y tal otra. De esa forma, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy estableciendo cuál es la estructura de cada mercado, prácticamente. Y aquí es donde yo sí coloco la cantidad, muy bien, porque en la cantidad yo ya defino, para este tipo de mercado, para el producto chocolate va a tener 2 barras de libra, o va a tener 5 kilos, o va a tener 1 kilo de carne, o sea, todo lo que yo le vaya a poner. Yo pensaría que así, con eso nos queda para el ejercicio. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Cuéntame. Entre el punto, en el 3, 4 y 5, ¿qué Sí, dice? cuéntame. Primero es tipo de mercado, el segundo es producto y el quinto es Detalle de detalle. mercado. Sí. Uh-huh. De ¿Cuál es la pronto, duda? creo que dice en el 3 dice nombre y descripción. En el Sí. cuarto dice nombre Y marca. y marca. Quinto dice que va a ser, que va a tomar los ID de las otras tablas, ¿cierto? Ajá. Pero entonces en ese detalle, ¿cómo sería ahí? Porque dice qué tipo de mercado. Pues ahí no sería donde, en el detalle es donde se debe de decir qué Ahí lo producto. que va a poner Rubén es si el tipo 1 va a llevar X productos y X cantidades de producto. Uh-huh. Sí, lo que pasa, Rubén, es que, a ver, imagínate que la tabla 3 que se llama tipo de mercado, es una bolsa, ¿sí? Imagínate una bolsa. La tabla 4 son todos los productos que están en un estante, ¿sí? Y la tabla 5 es justamente el proceso de coger esos productos de la estantería y meterlos en esa bolsa, ¿sí? Básicamente, la bolsa como tal es el detalle de tu mercado. La bolsa como tal, solita, sin nada, es la estructura del tipo de mercado. Entonces, la bolsa puede ser tipo de mercado A, tipo de mercado B, tipo de mercado C. Los productos que están en el estante, pues es la tabla de productos. Hasta ahí no hay problema, ¿sí? Y el detalle del mercado es cuando yo tomo la acción que tomo cada producto y lo pongo dentro de mi mercado. Pero en últimas, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy agregando elementos a mi tipo de mercado. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya a hacer una entrega, yo digo, voy a entregar el tipo de mercado 1, yo ya sepa que ese tipo de mercado 1 ya lo tengo configurado en mi base de datos y que ese tipo de mercado 1 consta de 3 libras de chocolate, 2 libras de lentejas, 1 libra de frijoles, 4 libras de arroz, no sé qué, no sé cuántas. ¿Sí? Entonces digamos que yo tengo ya preconfigurado mi tipo de mercado. No sé si ahí entendiste. Entonces, por eso es que en ese detalle de mercado se define el ID de detalle de mercado, que es un serial de la tabla, un autoincremental.
el ID del tipo de mercado, ahí yo me estoy trayendo la llave de tipo de mercado. Entonces es la llave del tipo de mercado A, del tipo de mercado B, del tipo de mercado C. Me traigo el ID del producto, que es que, pues es los productos que va a tener ese elemento. Entonces digamos que el, el contenido que va a tener un tipo de mercado va a estar marcado en esta tabla por muchos registros. Entonces para el tipo de mercado A le pongo el chocolate y tanta cantidad. Para el tipo de mercado A también lleva lentejas en tanta cantidad. El tipo de mercado A también lleva tal cosa en tanta cantidad. Muy diferente a tener un campo en la tabla tipo de mercado y que diga elementos. Eso sería un problema de modelo gigante. ¿Por qué? Porque yo no podría consultar. Yo podría definir un campo que fuera suficientemente grande y decir, el tipo de mercado A tiene tales elementos y pongo toda esa lista de elementos dentro de una tabla, dentro de un campo de una tabla. Luego, yo no tengo nada uniformado, o sea, yo no tengo nada. Entonces, yo podría hacer una consulta y decir cuánto chocolate entregué y vaya y saque esa información de esa cadena grande que se va a guardar en ese campito y haga una consulta. Y eso va a ser bastante complicado hacerlo, ¿sí me entiendes? Digamos que esta sería una forma en la que tú modelas esa analogía que te pongo de la bolsa del mercado con la estantería y con el proceso de echar elementos dentro de la bolsa. Esa sería una configuración de un paquetico y yo ya luego en la entrega, yo qué digo, voy a entregar tal paquetico, yo ya sé que la persona de picking es los que se encargan de guardar las cosas de una bodega y despacharlas, pues van a saber exactamente qué cantidad de cosas va a tener cada mercado. No sé si entendiste, Rubén, o si quedaste en las mismas. Profe, un poquito, pues sí, lo entendí, pero de pronto, como no se está llenando las tablas, entonces uno queda de pronto con duda. Si De quieres, pronto, ya más adelantico cuando se llenen las tablas. bueno. Entonces, imagínate, si lo quieres ver como si estuviéramos llenando información, imagínate que la tabla tipo de mercado tiene el ID 1, el nombre es mercado A y la descripción es un valor aproximado de 50.000 pesos. Ese es mi mercado tipo A, ¿sí? Yo ya tengo esa información y tengo 5 productos que van del 1 al 5 y los nombres son los que tú quieras, chocolate, arroz, maíz, lo que sea, ¿sí? Y en el detalle del mercado, ¿qué hago yo? Ese mercado tipo A, de los 5 productos que tengo existente, le voy a echar solamente 3 productos. ¿Y en qué cantidades? Pues yo lo defino. Entonces, para el ID de detalle, entonces ya sabemos que el ID de detalle de mercado es un autoincremental, o sea que eso te va a generar muchos registros, ¿sí? Luego yo le pongo el ID del tipo de mercado, que en ese caso va a ser el ID de la tabla tipo mercado, que es el número 1. Entonces ahí el 1 está. ¿Y qué producto? El ID de la tabla productos que corresponde a chocolate. ¿Qué cantidad le pongo? 5. Luego hago otro registro. Y ese registro tiene el ID de talle mercado, es uno más, es un incremental. El ID de tipo mercado que sigue siendo el 1 porque le va a seguir metiendo elementos a ese tipo mercado A. Los productos le pongo nuevamente el identificador del producto lentejas y le pongo una cantidad. Entonces digamos que aquí yo qué estoy haciendo, estoy especificando qué ítems va a tener configurado cada mercado. Entonces digamos que el proceso de mercado aquí, como es por las condiciones que tiene el ejercicio, no es un carrito de compras completamente abierto, sino que es un carrito de compras cerrado, en el cual yo digo, para tal persona me saca una de esas configuraciones de mercado y se la entrega, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo ya estoy cerrando todo para que no sea una lista abierta y que sea como un carrito de compra normal en el cual yo voy y agrego ítems al gusto y a la preferencia, sino que aquí lo que digo es un carrito de compras en el cual yo selecciono un paquetico y ese paquetico por dentro ya tengo preconfigurado qué elementos tiene. Entonces yo ya de esa forma estoy garantizando, digamos que poder entregar las cosas y poder hacer la entrega, pero sin tener que ir a armar un mercado cada vez que yo voy a hacer una entrega, sino que yo con eso los tengo preconfigurados y yo con esa preconfiguración, digamos que yo ya le queda mucho más fácil a la persona que está haciendo el picking o que está armando el pedido ya físico,
poder saber que el tipo de mercado A tiene tales cosas y tales otras y en tales cantidades y se arma un paquete y se le entrega, ¿sí? Listo, yo pienso que ahí en el barrio se va a tener una relación con el beneficiario. No. No, porque acuérdate que el barrio puede tener muchos beneficiarios, pero el beneficiario solamente vive en un barrio. ¿Eso qué quiere decir? El beneficiario, digamos que el beneficiario no me identifica el barrio. Es el barrio quien me podría de pronto identificar qué beneficiarios tiene. Por ese orden de cosas, en el barrio no debería ir la relación con beneficiario, sino en beneficiario la relación con barrio, ¿sí? Digamos que el barrio es un elemento que engloba o que agrupa muchos beneficiarios. Por eso, el barrio debería estar muchas veces en beneficiario, pero el beneficiario como tal no, digamos que el beneficiario no es un atributo del barrio, ¿sí me entiendes? Pero en cambio el barrio sí puede ser un atributo del beneficiario, porque el barrio sí me identifica. La persona vive en alguna parte. Yo creería que así. Te faltan los usuarios y los roles. Listo. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Para todos fue claro, chicos, lo que se hizo acá en la pantalla. Sí, profe, por mi parte todo claro. Listo, muchachos. Entonces, sí, cuéntame. Listo, muchachos. Asumo que el silencio es que está todo claro, ¿vale? Entonces, Jason, te va a pedir el favor que compartas ese archivo para que lo dejes abierto, colócale un nombre si quieres. ¿Quieres colocarle ese nombre? Guárdalo. Uh-huh. Y te toca cambiar a cualquier persona, acá donde dice cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Y colócalo público. Uh-huh. Perfecto. Y por ¿Que favor, sea lectura o pueden editar? No, que sea lectura nomás. Y así lo quieren modificar, que lo copien y lo pongan en otro archivo y listo. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, este archivo ya lo voy a subir a la clase, a la plataforma. Voy a subir también el video de esta clase. Si tienen dudas, me escriben al WhatsApp, que yo con mucho gusto las despejo. No echen en saco roto el hecho de pronto de pegarle una repasadita a los diagramas de secuencia. Aquí quedaría pendiente, profe. Aparte de estas cosas, ¿qué más iría incluido en el parcial? Por así decirlo. Muy probablemente diagramas de secuencias y prototipos no funcionales. Ok, listo. 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 Entonces, chicos, nada, si tienen dudas o algo, me preguntan por WhatsApp, miramos. Mañana bien cumplidos en la clase para que aprovechen el tiempo, porque la intención es que en las 2 horas de clase ya que podamos hacer el ejercicio, la parte teórica, la parte práctica y poder sustentarlo y con eso quedaríamos listos. Listo, vale. profe. Listo. Listo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Estudien harto y juiciosos, está fácil el examen. Listo, profe, muchas gracias. Mañana.